Claquetas, bienvenido a una nueva edición, a un nuevo episodio de Lo que dura una jarra, la segunda, porque la primera, si la pillas con sed, pues se va volando. Soy Guillermo Latorre, estoy con mi compi Dani Latorre. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí un poco al solete de Hoy vamos mediodía. los dos de blanco. Sí, no sé, hay un poco primaverales, Me tenéis que haber avisado. es verdad. ¿La jarra qué tal? ¿Tienes jarra o no tienes jarra? Ole, muy bien. Yo soy el que queda mal, ¿eh? Podría haber pillado un vaso gordo, pero no tengo jarra. Bueno, recordatorio, antes de empezar, tenemos este vídeo en YouTube, lo tendremos también en formato podcast, solamente en audio en iVoox, en Spotify y también en iTunes. Y nada, en el día de hoy, día 1 de mayo, Día del Trabajador, tenemos a Vanessa Tejada. ¿Qué tal, Vanessa? Hola chicos, muy bien, ¿cómo estáis? Estás como muy iluminada. Tengo aquí la luz que me alumbra mi camino. Yo como estamos hablando hoy con alguien que tiene alguna relación, cierta relación con temas de metodologías ágiles, yo siempre que alguien habla de temas de metodologías ágiles, automáticamente me apunto las cosas en posits y tengo toda la mesa llena de posits de cosas. Eres Los muy habrá- ágil con los posits. Me alegro, Guillermo. los habrás despegado bien, ¿ok? Yo es que los despego mal y se me caen siempre de la pared, ¿sabes? Pero bueno. Los ha puesto en la mesa, los ha puesto en la mesa, no en la Ya, pared. así te quitas Buen, problemas. buen truco. Bueno, Vanessa, cuando buscas tu nombre en Google, aparecen todo palabras como transformación ágil, agilismo, organización de equipos, gestión de producto efectiva, OKRs, KPIs, metodologías, productividad, personas, visual thinking. Popurrí. Mm, ¿Quién Cosas. quién es Vanessa Tejada? Bueno, Vanessa Tejada es una persona que quiere tener cuanto más recursos mejor para intentar hacer buen producto, la verdad. Y Ajá. quizá por eso de ese popurrí de tantas cosas. Al final intento ser una caja de herramientas que me permita solucionar problemas y si no tengo herramientas en ese momento, aprender y añadir más recursos en esa caja. Así que me preparo con muchas cosas, muchos temas que pueden parecer a veces diferentes, pero creo que en distintos momentos cuando haces productos y quieres transformar a equipos para que hagan producto, en algún momento te hacen falta. Transformar equipos para trabajar en producto, esto, ¿a qué te dedicas? Bueno, es una pregunta importante y sobre todo en este momento porque a veces como que he tenido tantos cambios durante mi vida y he probado tantas cosas que echo de menos tener como una definición Uh-huh. que te identifique. He estado trabajando de hecho bastante en esto las últimas semanas con todo el cambio, con toda la crisis del COVID, con todas las oportunidades que se pueden abrir o que se pueden cerrar. Y al final conseguí resumirlo en que me dedico a transformar empresas para que hagan producto de manera efectiva, desde discovery a delivery y desarrollar equipos de alto rendimiento. Uh-huh. ¿Qué te parece esto, Dani? La verdad que está guay porque también el perfil que tienes tú es muy de trabajar en organizaciones grandes, ¿no? Sí, O sea, una startup pequeñita, ¿no? Entiendo que siempre desde un punto de vista de compañías que ya tienen cierto legacy organizativo y, bueno, o sea, hay mucha historia detrás, hay un tamaño ya muy grande, ¿no? Y necesitas pues, personas que dediquen desde un punto de vista quizás más estratégico a nivel producto, ¿no? Que sería más tu perfil, que ayude a tener esa visión de producto a nivel gran organización, ¿no? No más que a un sí, nivel de un equipo pequeño, sí. sino más estructural, ¿no? La verdad que... Ostras, qué difícil parece eso, sobre todo hablando de organizaciones grandes. Yo me imagino que en organizaciones grandes donde hay pues probablemente estructuras, digamos, más tradicionales y jerarquías tradicionales, culturas más tradicionales de empresa, digamos, ¿no? Supongo que será bastante complicado hacer transformaciones, ¿no? Porque las transformaciones que tienen que ver mucho con cultura o con método, son súper difíciles. No son solamente entenderlas es solamente el primer paso para empezar a funcionar, ¿no? De hecho, creo que el caso en el que he trabajado, donde he tenido que intentar tener un impacto mayor, ha sido en la empresa en la que estoy ahora, en LATAM, en Aerolínea, en Chile. Y como bien dices,
hay un legacy en muchas cosas, no el legacy solamente en código, ¿no? Y hay empresas que al final tienen una historia tan grande que tienen hábitos, tienen sus intentos de hacer las cosas bien y bueno, yo me alegro de que haya empresas que a pesar del tamaño que tienen quieran seguir intentándolo y quieran seguir iterando. Pero tienes que mover muchas cosas, tienes que tener mucha paciencia, tienes que tener como 3 ideas muy claras porque te cuesta mucho empezar a tener un impacto mínimo que te permita tener algún tipo de feedback con el que traccionar en algún cambio, ¿no? Y tocan muchos puntos que siempre acaban, como tú bien has dicho, Guillermo, en temas culturales. De hecho, una de las cosas que nosotros hablábamos mucho este año, mi equipo y yo, era de la palabra adopción. O sea, para nosotros la palabra adopción era clave. Cualquier cosa que se promoviera, la propuesta siempre es muy bonita, pero lo adoptan las personas y luego ven el valor, porque si no ven el valor, esa adopción se pierde con el tiempo, ¿no? Y esa yo creo que es la parte difícil, no proponer, sino empezar a pilotear cosas, empezar a probar y ver que la gente ve valor y llega a adoptarse como un nuevo hábito de trabajo. Para mí esa es la parte más dura. Sí, porque además, yo tampoco sé, haya tenido mogollón de experiencia en corporaciones grandes, pero sí que cuando estuve trabajando en Inditex sí que veías un poco lo que dices, ¿no? El tema de resistencia al cambio a veces es mucho más porque estás como en un transatlántico que tú lo quieres mover, lo viras un poco y claro, de ahí a que empieza a girar, o empieza a girar, pero claro, gira mucho más tarde, le cuesta mucho más recorrer mucho más metros porque hay como ya una inercia tan grande, es un bicho de no sé cuántos toneladas que moverlo cuesta mogollón, ¿no? Y ese tipo de cosas sí que por eso posiciones como la tuya la veo como un reto ahí porque es como, no, es muy difícil tener el feedback de lo que has hecho de forma inmediata, ¿no? Rollo, yo qué sé, si os hago TDD, veo el resultado del test, ¿funciona o no funciona? Sí. O sea, es como, enseguida me viene, ¿no? Pero ese tipo de cosas tan estratégicas, tan que dices, pues igual hasta dentro de X semanas o X meses no ves el resultado de esa inversión, ¿no? De ese esfuerzo que estás haciendo. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves este tipo de... Claro, que estás haciendo transformaciones, ¿cómo es, digamos, un día normal, un día convencional de este tipo de trabajo? Bueno, hay muchas reuniones, porque de hecho una de las cosas más grandes que tienes que hacer en ese trabajo es comunicar muy bien. Al final estás intentando que las personas empiecen a trabajar de otra manera diferente, ¿vale? Entonces, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué vienes tú la nueva y me convences y yo que llevo tanto tiempo? Siempre hablamos un poco de esto, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que empezar a correr? ¿Por qué tengo que dejar de fumar? ¿Por qué tengo que empezar a trabajar utilizando esto? Es lo mismo. Hay una inversión muy grande en comunicación, en tener una red de personas que crean en ti, ¿vale? Porque esas personas que creen en ti, cuando tú empieces a proponer cosas y a trabajar codo a codo con ellas, te van a dar oportunidades. Entonces, crear lazos de confianza es fundamental. Y crear lazos de confianza basados en hechos, de decir, que demuestren que sabes de lo que estás hablando, te tienes que ganar la referencia y te tienes que ganar la confianza, ¿no? Es decir, va por conocimiento y también por la relación humana. Entonces, hay muchas conversaciones de cómo van las propuestas, ¿vale? Que se están trabajando. Hay muchas conversaciones para co-crear iniciativas y hay muchas conversaciones para capturar feedback de lo que estás proponiendo al final, cómo está yendo. Y eso tienes que hacerlo con una masa bastante grande, es decir, tienes que tener un equipo de apoyo que te permita bajar, ver cómo está trabajando todo el mundo y luego subir esa información para trabajarla y ese feedback, ver qué nos aporte, qué nos hace aprender para seguir invirtiendo en iniciativas o no. ¿Podemos poner algún ejemplo concreto de alguna iniciativa o alguna cosa, algún caso concreto que te parezca significativo? Mira, una de las cosas que nos dimos cuenta durante el año cuando veíamos que lo que entendíamos por mentalidad de producto no estaba tan instaurado en todos los equipos, una de las iniciativas que cambiamos fue orientar lo que eran las demos, en vez de hacer un sprint de equipo, hacer demos de producto. Ajá. Esto fue un cambio enorme porque, claro, en una empresa tan grande, el producto, cuando tú hablas a lo mejor del producto, de lo que ve el cliente, por debajo hay distintos equipos. Entonces lo que pedimos es que esos equipos colaboraran e hicieran una demo presentando el producto al stakeholder. Es decir, queríamos que el stakeholder, en vez de tener que ir a 5 sesiones y hacer como un puzzle de cómo van las cosas, que presentaran la evolución y el impacto del producto todos juntos. Vale. Y esto fue, bueno, ¿dónde está? No tengo tiempo para presentarlo todo. Aquí te das cuenta de que no hacía falta presentarlo todo, no hay que hacer un reporting de tareas, sino hay que hablar de incrementos, el impacto y descubrimientos.
Esto fue también interesante porque había equipos que empezaron a comunicar más y cuando preparaban junto la demo se daban cuenta de que estaba haciendo esto alguien y yo también tengo que hacerlo y yo te puedo ayudar y tú me tienes que ayudar a mí. Es decir, salió una colaboración muy bonita que redujo algunas reuniones de coordinación porque entre ellos ya veían cómo todos sumaban al producto. Se redujeron muchísimas horas de reuniones que al final esas horas, ¿en qué las puedes mapear? Pues en time to market. Al final son horas que puedes dedicar a invertir a otra cosa, ¿vale? Dedicar a lo mejor a trabajar mucho más en la parte de producto, en el desarrollo y en aportar valor. Y luego también puso en jaque un poco la estructura, ¿vale? Porque había algunos equipos que pertenecían como a distintas líneas de negocio, pero a la hora de hacer la demo de producto se juntaban y era como, ¿por qué tú perteneces ahí, yo aquí? Entonces ahí hubo un poco de cambio cultural y para hacer que esto pasara tuvimos que ver los calendarios, simplificarlos, la gente empezó a pensar en colaborar y luego teníamos que tener un contenido, esto fue lo más curioso, era el dónde está mi tiempo y luego por qué tengo que hablar de esto, ¿no? Al final hicimos una co-creación con distintas personas de producto de qué es lo que tenemos que compartir y qué es lo que la audiencia necesita para tomar decisiones. Es decir, estar informado para tomar decisiones, no contar las cosas por contarlas. Y esto se tradujo, voy a contar la verdad, en una plantilla de Google Slides, ¿vale? Porque nosotros estamos distribuidos y al final todo funciona cuando comunicamos mucho por presentación. La plantilla era una excusa para crear un storytelling y para obligarnos a pensar y a responder ciertas preguntas que a lo mejor si no te haces en el día a día, no piensas tanto en el cliente, no piensas tanto en el incremento de los datos y demás, ¿no? Era una excusa para empezar a pensar de otra manera. ¿Qué ocurrió? Que había 45 equipos de producto. Esto ¿vale? Había 27 demos porque había unos equipos que directamente no las hacían y tenían que empezar a hacer, estaban los que las hacían de una manera y luego los que directamente no las hacían. Y las reducimos de 27 a 15, ¿vale? Entonces, estos 15 tenían que empezar a colaborar y tener este storytelling y claro, tú vas a hacer la propuesta, todo el mundo generalmente las propuestas está súper animado, súper positivo, todo va a funcionar bien, pero luego llega el día en que tienen que hacerlo. Y llega el día que hacen la primera exposición. Y empiezas a ver cómo no rellenan cosas y preguntas que no responden y desaparecen de la plantilla. Como las slides de datos, de repente que estaban ahí propuestas de KPIs de impacto, unos ponen unos, otros las quitan. Y claro, hay gente que podría decir, no ha salido bien la demo. Y yo decía, no, ha salido perfecto. ¿Por qué? Porque luego la red que teníamos con mi equipo, empezábamos a hablar con los equipos para saber qué les había pasado. ¿Por qué has quitado esto? ¿Por qué no has puesto esto así? ¿Por qué has respondido esta pregunta de esta manera? Y eso es oro, porque ahí te das cuenta de cómo un equipo está pensando y cómo un equipo está entendiendo las cosas. Y ahí también miras si tu propuesta funciona, ¿no? Y en ese feedback, cuando bajas a los equipos, se toma ese feedback y luego nos sentábamos en una mesa y decíamos, bueno, ¿qué han contado los equipos de esta experiencia? Y de ahí sacábamos patrones de comportamiento o patrones de la dificultad del cambio y de dónde tenían problemas para ver cómo a partir de ahí crear nuevas iniciativas. Entonces volvíamos a bajar, las trabajábamos con ellos y subíamos y compartíamos activa. Entonces siempre estamos subiendo y bajando para entender lo que pasa en los equipos, pero luego intentar buscar mejoras que le impacten a todos, intentar buscar una mejora continua global. Y bueno, el ejemplo este de las demos de producto fue espectacular y a día de hoy al final sí siguen. Y poco a poco equipos que no mostraban datos, ¿por qué? Porque no tenían datos de los que se fiaran. De ahí que te sale como iniciativa. Vamos a ayudarle a que entiendan sus métricas, qué tienen que medir, cómo tienen que medirlo. Y un día ya empiezan a salir. Y empiezas a tener lo que yo llamo micromomentos de felicidad. O sea, el cambio de una gran organización es durísimo, es agotador a veces psicológicamente. Y cuando de repente un día un equipo que no compartía métricas saca su primera slide y habla de sus KPIs, y te relaciona algo que ha hecho con un impacto positivo o negativo, o sea, ese día sales de la reunión y se te saltan las lágrimas. Y ahí coges fuerzas para la siguiente. Celebración máxima, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Cuando hablas de datos y KPIs, ¿te refieres a de negocio, de producto? Sí, o... sí, ¿no? sí. Nosotros por lo menos en las demos intentamos que haya datos de negocio, pero también que se muestren datos de la operación, ¿no? Datos de la plataforma, no solamente los KPIs típicos quizá como de conversión o revenues, pero también de cómo de efectiva es la plataforma, cuánto tiempo está arriba dando el mejor servicio posible, cuántas veces se cae, si hemos tenido alguna caída de cuánto tiempo, cuántos ingresos hemos podido perder por estar caídos, si hemos tenido incidencias y orientar las incidencias no a
hemos tenido un fallo, sino qué pasó, qué hemos aprendido y qué estamos haciendo para que no se repita. Y intentamos ver distintos tipos de datos en ese momento del equipo. ¿Ves? Está guay porque además es como la realización de eso, de un enfoque previo quizás muy de proyecto, ¿no? De yo cumplo mis tiempos, mis historias y tal, pero no tengo la foto entera, ¿no? El delivery final, pues yo qué sé, la culpa es del equipo Z o el equipo Y que no ha llegado, ¿no? En vez de tener un poco que todo el mundo rema para el mismo lado, ¿no? Eso, por eso está muy guay. Sí, fue bonito. Para esta parte entiendo también que a ti te gustan mucho los OKRs. O pronunciarlo en inglés es difícil, ¿verdad? OKRs. Como más sexy. Vale. Esta es la metodología, digamos, la metodología en cuanto al tema de datos, en cuanto al tema de medición de resultados que utilizáis habitualmente. Porque claro, esto es un mundo de cara a otros trabajadores, me refiero, ¿no? A introducir ese tipo de metodologías en equipos de trabajo. Es otro reto. O sea, claro, es que lo que estamos hablando es que prácticamente cualquier cosa que quieras introducir es un reto muy grande, ¿no? Pero cuando estamos hablando de metodologías de este tipo, yo creo que todavía más, ¿no? Porque no se termina de entender muy bien para qué es, si realmente es útil. Ocurre esto. Es que, claro, yo me encuentro cuando hablo contigo y hablas de 47 equipos de producto. Una locura. Igual que Cuéntica. Yo también me río. Llega los viernes por la tarde, me llevo a mi casa y digo, me voy a reír hoy. Porque exacto. Como boom, pero ¿cómo puede ser? Es brutal. Si yo trabajo en una empresa que estamos 10 personas y cualquier pequeño cambio cultural o de gestión de feedback interno es como súper complicado. Claro, y lleva meses, es decir, desde que, por ejemplo, nosotros hicimos el ejemplo este que te he dicho de los showcases, creo que estuvimos 4 meses para decir, adoptados, los equipos son capaces de hacerlo solos. Entonces, esa es la diferencia, que el tiempo que esperas para que se comprenda por todo el mundo, por lo menos la esencia, aunque luego cada uno tenga su área de experimentación, los tiempos son mucho más grandes. Esa iniciativa, llevar la adopción, costó 4 meses, por ejemplo. Claro. Y la parte de los OKRs, o de los OKRs, no sé cómo me irá saliendo. Pero la verdad es que para mí es un experimento para también ver otras cosas. O sea, al final puede ser OKRs, puede ser otra metodología. La idea era que había algunos problemas de foco, ¿no? Es decir, había algunos problemas de foco y cuando se cambiaban las cosas no se veía el impacto de ese cambio, aunque fuera bueno, pero que otras cosas, ¿a qué le dejabas de poner foco? ¿Vale? Y el propósito era ver foco y cuando había cambios entender cómo los focos se movían de un sitio y se movían a otro, y esto es una gestión de expectativas a nivel de empresa, es decir, si empezamos a ir por aquí significa que vamos a dejar de ir en esta dirección, por tanto en 6 meses no esperemos resultados en aquella dirección. Y luego el experimento también pretendía que nosotros ese foco viéramos si progresábamos con datos y no porque hemos entregado esto en fecha, ¿vale? Esta iniciativa te puedo asegurar que a día de hoy sigue siendo, para mí está en modo piloto o en un modo experimento, no se ha llegado a un nivel de adopción, pero porque abrió muchas otras cosas en la empresa, ¿no? Lo primero que abrió fue que nos costaba tener foco, ¿vale? Lo segundo es que no teníamos a lo mejor unas métricas únicas, es decir, existía la métrica de conversión, pero significaba distinto en distintas áreas. Claro. Se sacaba de distintas fuentes de datos y se calculaba diferente. Entonces, ¿cómo vamos a tomar tú y yo una decisión en cuanto a una métrica si estamos viendo algo que es distinto? Y luego también saca un punto cultural que es, nosotros a veces nos enamoramos de nuestras ideas y yo creo que esto va a funcionar. Y hay veces que los datos te dicen lo contrario, porque al final es el cliente el que interactúa con nuestro producto y el que al final nos dice si hay demanda, si al final hay valor o no. Y esto puede hacer que personas que con ciertos roles jerárquicos que están acostumbradas a pedir y que se haga lo que piden, ya no siempre se pida, sino que se empieza a cuestionar. Entonces, los OKR vinieron también muy relacionados con intentar tener una cultura de experimentación, empezar a experimentar antes de empezar a implementar. Donde no te puedo decir que hemos hecho OKRs, creo que hemos intentado hacer OKRs, pero han salido otras cosas de debajo que teníamos que trabajar para poder empezar a utilizar los OKRs como tal debidamente.
Pues fíjate que ahora que estabas contando esto, yo iba a decir que, que nosotros en Cuéntica, yo estuve también compartiendo experiencias con alguien en aquel momento que me explicó esto, ¿no? Los OKRs y demás, y me pareció una serie de prácticas y una forma de pensar y de enfocar muy inteligente, ¿no? Y empezamos a hacerlo en Cuéntica, pero hace bastantes años, y yo estuve pensando durante mucho tiempo que fue un fracaso porque no conseguimos que funcionara, y sin embargo me parece que la experiencia es bastante similar a lo que estás comentando tú, lo que pasa que en otra medida totalmente distinta, ¿no? Pero sí que hizo que de repente buscáramos muchísimas cosas relacionadas sobre todo con temas del enfoque, sobre temas de cómo estábamos gestionando backlogs, feedback de los usuarios, feedback nuestro interno, y cómo eso nos estaba despistando muchísimo de qué hacíamos en cada momento y cómo nos faltaba una gestión a medio plazo y no solamente corto plazo. En fin, una serie de cuestiones que nos ayudó muchísimo. El intento de implementación nos ayudó. Es un aprendizaje. Sí. Me acabo de ver muy reflejado en lo que estás comentando. Y luego otra cosa que fue bastante bonita es que intentamos, al final los OKRs te permiten tener un foco y unos datos, pero eso luego tienes que llevarlo al día a día de las personas que hacen el trabajo. Y lo enlazamos con los equipos. De hecho, en las demos de producto les pedíamos a los equipos cuando presentaban sus incrementos, oye, ¿esto a qué objetivo le estás intentando, a dónde contribuyes, ¿no? Que es lo típico de, oye, ¿para qué hago esto? Si es que no sé para qué lo estoy haciendo. Bueno, es que para mí, en mi opinión, el círculo se cierra ahí, ¿no? Tengo un foco, empiezo a trabajar y luego cuando entrego, miro si he tenido un impacto y a partir de ahí decido seguir invirtiendo o no. Claro. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, también que había muchos equipos que cuando el objetivo no estaba presente en nuestras comunicaciones del día a día, en otro tipo de eventos de trabajo, la primera pregunta que había en la plantilla de las slides era ¿para qué hacemos esto? ¿No? ¿A qué objetivo de la empresa contribuye este incremento de producto? Había veces que o desaparecía o se ponía un texto que no encajaba con ninguno de los OKRs. Entonces, eso era otra pregunta de, oye, ¿esto por qué te pasa? Bueno, es que no lo sé. Y a partir de ahí, si te das cuenta, lo que te he comentado antes, empiezas a indagar y puede que en algún momento de la comunicación se haya quedado cortado. Y a lo mejor en esa comunicación de personas hay alguien que no cree tanto en los OKRs y te das cuenta no los empieza a llevar al día a día del equipo. Y salen oportunidades de trabajo y de aprender. Pero de momento, lo que coincido contigo, no lo hemos llegado a adoptar. Sí hay intención de la empresa de seguir trabajándolos este año cuando intentemos retomar la actividad de la aerolínea de alguna manera. Y creo que quieren seguir intentándolo porque sabe que la gente se han hecho preguntas diferentes, mucho más orientadas a estrategia, por qué hacemos lo que hacemos y sobre todo si los números nos dicen que merece la pena seguir invirtiendo dinero en esta dirección o tenemos que empezar a apuntar a otra. Sí, yo creo que pasa un poco lo que decías un poco hace un rato, ¿no? De compañías muy acostumbradas a que venga un manager y te diga esto hay que hacerlo por mis huevos. Y dices, pues bien, como razón, o sea, como KPI, no sé cómo lo mediremos, pero vale. Pero eso, que ya si consigues que la gente, o sea, vamos a marcar unos KPIs, sea con OKR, sea la metodología que sea, o simplemente vamos a querer crecer no sé cuánto. A medirnos. Eso es. Y tener una hipótesis, probar y decir, pues bueno, y luego vamos a ver si nos ha funcionado o no, ¿no? Que eso yo creo que sí que es un cambio más que necesario en muchas organizaciones, ¿no? Porque yo creo que al final tiramos, o sea, la persona, el manager seguramente te viene por una hipótesis que no ha sabido aterrizar y que obligar a que hagan un poco ese esfuerzo y que piensen un poquito sobre ello también ayuda a eso, ¿no? Y luego también, como equipo de construcción, ¿no? Pues muchas veces a todos nos ha pasado, ¿no? El rollo de no tengo muy claro por qué hago esto, ¿no? No sé cuál es. Me han dicho, yo qué sé, para vender más o porque lo pide negocio, ¿no? Que es el ente, ¿no? Lo ha pedido negocio, que es como... Como Dios. Perdón, o sea, sí, es ese rollo de decir madre, ¿quién narices era negocio? ¿No? Es como los mercados, ¿no? Son cosas como, cosas que no sé, se dice y qué importante suena eso, pero que dices, ¿cuál es la hipótesis? O sea, yo quiero saber, yo no digo ni que esté bien ni mal, ¿no? Pero si damos una hipótesis y trabajemos sobre ella y cuando, o sea, porque también a nivel de cómo instrumentamos el producto a nivel técnico para medirlo, joder, afecta un poco, ¿no? Es decir, pues, ¿es muy importante que esto se caiga 2 horas al mes? ¿Sí o no? No lo sé. Es que si no tengo el indicador, ¿no? de qué es lo que queremos hacer, pues tampoco tengo muy claro dónde tengo que meter luego a nivel técnico la chicha, ¿no? Te ha quedado muy bien esa frase muy de camiseta, ¿eh? La de dame una hipótesis y trabajamos sobre ella.
Pero es que tiene razón, porque al final o sea, hay un grupo de personas o roles en la empresa que están muy trabajando en el qué es lo siguiente que deberíamos hacer. Y ahí sí es cierto que se involucran a personas técnicas porque también son los que implementan el negocio, no nos olvidemos. Claro, A unos que están más intentando buscar el qué deberíamos hacer, tomando feedback de la industria, de datos, de lo que se pide, ¿vale? Que tienen que filtrar. Pero tú luego tienes un conjunto de personas que implementan el negocio. Y toda la claridad que les des es autonomía. Y la autonomía al final les va a permitir ser mucho más rápidos. Y luego, si no les explicas un para qué, ¿cómo demotivada está la gente si no entiende por qué hace las cosas? Y la motivación, yo creo a nivel personal que también impacta mucho en la calidad del trabajo que haces, porque lo haces o con ganas o sin ganas. Y tarde o temprano se ven esas cosas. En el producto se ven y al final el cliente las ve. No os quedéis callados, por favor. No, para reflexionar. No, más uno a todo, más 100. Claro. Sí. Al final todo se entrelaza. Sí. Y eso, por ejemplo, o sea, claro, en contextos más pequeños y demás, pero a nivel de 45 equipos, un portfolio de no sé si 45, bueno, 27, por lo que has dicho, no lo sé. Sí. ¿Cómo se gestiona eso? A nivel de portfolio / equipos, ¿cómo va? Es muy complicado, la verdad. O sea, estos equipos como que pertenecen a distintas líneas de negocio. Y hay dos cosas que tenemos un roadmap, sí, un roadmap en nuestras slides. Hay fechas que son comprometidas ahí por la empresa que tenemos, porque al final una aerolínea tienes campañas, pero también tienes unos aviones que tienen unos tiempos para hacer cosas y tienes unos aeropuertos que tienen que hacer cosas y tienen un vínculo con los productos digitales. Entonces, todos los equipos, digamos que tienen un roadmap compartido que es el de la línea de negocio a la que pertenecen y lo que intentamos es que hay 5 líneas de negocio. Son 3 puras de negocio que están alineadas con el Customer Journey. Hay otras 2 que son como más temas de plataforma o habilitadores para los equipos que también tienen su visibilidad. Y lo que intentamos es tener eso visible. Son 5 roadmaps, los tenemos en slides también, que puedes decir, bueno, no es una super herramienta, da igual. Lo importante es que estén accesibles y que se entiendan y que los utilicemos para trabajar. Cuando haya un cambio, por lo menos veamos el cambio donde le impacta y a quién más impacta. Y luego cada línea de negocio y los equipos tienen una relación muy en el día a día con los stakeholders, ¿vale? Sobre todo para intentar reducir cuellos de botella, aunque haya pedidas de negocio, aunque haya cosas, pero sí intentamos que haya una visión de la línea de negocio, pero también que los stakeholders trabajen muy en el día a día con los equipos. Tener una visión de cómo se mueve todo es súper complicado. Entonces, al final lo que intentamos es en ese roadmap dejar las iniciativas que son como grandes inversiones que tenemos que intentar que si se caen que sea por una motivación como muy justificada, pero luego hay muchas cosas que pasan en el día a día en el que damos confianza y autonomía al equipo y la relación con el stakeholder porque no puedes visibilizar todo. Así que tenemos entre lo que son los heads de producto, como que tenemos distintas sesiones en las que nos sentamos, hablamos un poco de cómo van las cosas. En estas últimas semanas no tanto, pero por lo menos sí nos apoyamos mucho de las demos de producto para ver los progresos y luego tenemos sesiones nosotros en las que miramos un poco cómo evoluciona el producto a alto nivel y cuando hay cambios intentamos que la coordinación la hagamos arriba para luego poder compartirla con el resto de equipos afectados. No hay una gran sofisticación en cuanto a gestión de portfolio de herramientas o algo, sino visibilidad y los cambios compartirlos entre nosotros. Y mucha comunicación. Ser prácticos. Sí. Oye, has comentado antes un concepto que se me ha quedado así un poco grabado. Has dicho cultura de experimentación. ¿Qué es eso de cultura de experimentación? Os voy a decir una cosa. Yo creo que la única que está viendo cerveza soy yo, menos mal que sin alcohol, porque no os estoy viendo mucho levantar el codo, ¿eh? La mía también es sin alcohol, ¿eh? Y cuando nos vean van a pensar que Vanessa está aquí. Cultura de experimentación. Esta iniciativa es una de las que más he disfrutado. Quiero mencionar al manager de UX, que es Alex Roganovich, porque trabajamos juntos mucho para hacer esto. La cultura de experimentación está un poco enlazada también con algo que comentamos antes de los OKRs y que mencionó Dani, ¿no? Que era el hacer todo porque se ha pedido. Ajá. ¿Vale? Y un día empezamos a hablar de hipótesis y de validar antes de ejecutar directamente lo que se pide. Curiosamente hubo una pedida que empezó a costar mucho implementar y que cuando salimos al mercado no había ni un clic. Estuvimos 6 meses desarrollando algo,
un caso de negocio muy bien presentado y lamentablemente salimos al mercado y no había un clic al botón. Empezamos a subir el botón, a bajarlo, a cambiar del color, el texto tal y cual. ¿Lo Y pusieron naranja? ¿Lo pusieron naranja? la demanda es coral. Nuestros colores son el coral y el azul índico. Tardé unas cuantos meses en acordarme, porque yo decía el rojo y me decían coral. Y yo decía coral. Y se supone que... La tontería esta de que el naranja convierte más. Sí. El caso es que justo Alex y yo acabamos de llegar a la empresa. Alex y yo veníamos del mundo OTA, veníamos teniendo como buenas prácticas en cuanto a algunas de metodologías de trabajo que todavía no eran tan habituales en la TAM. Y entre él y yo impulsamos la parte de experimentación, él sobre todo por el hecho de garantizar que hubiera una experiencia del usuario óptima, es decir, no entregar algo sin saber si al final era lo que el cliente quería. Y yo le apoyé bastante en todo lo que es metodología, framework de trabajo y demás, ¿no? Fue una iniciativa que hicimos juntos, fue muy bonita. Esto fue algo que puso en jaque mucho las conversaciones con stakeholders. ¿Por qué? Porque ya no era lo tomo y lo añado al roadmap o lo tomo y lo añado al backlog. Empezamos a decir, vale, pero ¿qué crees que va a pasar? ¿Vale? Empezamos a cambiar la conversación para intentar elaborar una hipótesis y empezamos a intentar validar antes de implementar. A nivel empresa el discurso se compró porque al final que te permite, o sea, si validas antes, hay una reducción de costos significativa, sobre todo por no haber implementado algo que no iba a tener impacto. Y también si al final validas algo y lo llevas a delivery, las probabilidades, si siguen siendo probabilidades de que el impacto al cliente sea alto, por lo menos tienen una base con algunos datos o con algo que sí lo sustenta, que es algo más que un documento o una plantilla que alguien ha rellenado con un business case, ¿no? Costó mucho por dos cosas. ¿Y si sale mal? El ¿y si sale mal? ¿Y si los datos dicen que no funciona? Era algo como que si lo experimento y no funciona, joder, mejor. Si no funciona, ¿para qué lo queremos? ¿No? Cuanto antes... Prefiero pegarme 2 meses desarrollando. Claro, nos ahorramos muchísimo dinero y a lo mejor no funciona de una manera, pero podemos empezar a pivotar en el experimento, pero no en producción, que es todavía mucho más costoso. Entonces había un poco de miedo a, ¿y si no funciona? ¿Y si el número baja? Jolín, cuanto antes baje mejor, así nos ahorramos hacer este trabajo y vamos por otro camino o empezamos a invertir en otra cosa. Y entonces nos dimos cuenta que ese miedo era, nos estábamos centrando en el miedo a que no funcione en vez de a cuánto podemos aprender si lo hacemos antes de desarrollarlo, ¿vale? Y fue más mover el mindset de cuánto podemos aprender versus el miedo a que no funcione, mover el mindset que poner en práctica un proceso, porque el proceso era nada. Los equipos ya tenían un montón de código tagueado, trabajaban con Google Analytics, teníamos un equipo que sabía perfectamente cómo configurar A/B testings y hacer otro tipo de experimentación con ellos. Era más la parte del mindset de ¿y si fallo? En vez de ¿y si aprendo rápido? ¿Vale? Que era la idea. Y llegamos a demostrar el valor de la experimentación con datos. De hecho, ¿cómo decirlo? O sea, llegamos a demostrar, sobre todo un experimento que hicieron Alex con un compañero que se llama Rafael Buitrago, cuántos ingresos habríamos perdido si hubiéramos activado algo. No sé si se me entiende. Es decir, si yo llego a activar esto, esta habría sido la pérdida de ingresos en los siguientes 6 meses. Y eran de millones de dólares, de más de 100 millones de dólares. Se quería dejar como una especie de opción dentro de nuestra venta obligatoria. Y eso se demostró que muchos clientes no habrían completado la compra. Es decir, creíamos que podríamos ganar mucho con ese extra que nos podría pagar el cliente y el experimento demostró que muchos clientes no habrían avanzado en la compra, entonces habríamos reducido significativamente los ingresos si hubiéramos dejado eso activo. Ese ejemplo no hay nada mejor para que esa cultura de repente se quede fijada en la empresa para siempre. De hecho, es que si no lo transformas en dinero, hay muchos cambios de este estilo que no consigues que un sponsor más alto en la organización se lo tome en serio y empiece a hablar de ello, y empezando a hablar es cuando empieza la gente a preguntarte, a querer aprender, a querer probar, yo quiero experimentar, y ahí poquito a poco se queda este tren de cambios porque la gente se da cuenta de que tiene valor. Qué interesante. Cuando hablas en términos monetarios, ¿no? El rollo directivo lo entiende perfectamente. Sí. Time to market y dinero, yo creo que son las dos cosas que todo el mundo entendemos fácil. Y sobre todo cuando haces transformación, que hay veces que es un trabajo muy intangible. Que hay gente que te puede mirar y puede decir,
si está ayudándonos a hacer mejor producto, pero ¿dónde se ve esto? ¿Vale? Y yo hace 3 semanas conseguía tanto a mi jefe como al jefe de mi jefe, les hice como el cierre del año, ¿no? Les hice una presentación de, oye, me habéis contratado para esto, os quiero enseñar en números, los números que tengo, qué había antes, qué hemos probado y qué resultados tenemos ahora, y hablarle en números de los millones de dólares que nos hemos ahorrado gracias a empezar a experimentar y descubrir cosas que era mejor no hacer. Los millones de dólares que hemos validado que podríamos hacer por poner, en vez de 20 opciones para el cliente, reducirlas a 5, que reduces también teóricamente la parálisis por análisis, ¿no? Pero se demostró con datos que era mejor hacer un desarrollo con menos opciones para ciertas cosas que ofrecíamos en la página. El empezar a medir el time to market y demostrarle que puedes ver cuánto tiempo estamos trabajando, cuánto tiempo estamos a la espera y cómo el time to market se reduce mes a mes. Es decir, cuando empiezas a hablar de esos números o cuál es el índice de rotación de los equipos, lo cual impacta en la inestabilidad y también impacta a largo plazo en el time to market, porque tiene gente que está continuamente enseñando a otro y es una persona que no está trabajando en el día a día. Cuando empiezas a hablar en esos números captas muchísimo la atención y yo creo que es fundamental cuando trabajas en un rol así, ganar credibilidad, como he dicho, de otros roles de la jerarquía que van a ser tus sponsors, y luego que la empresa se tome muy en serio, ya no solamente hacer una transformación, sino que se tome muy en serio llevar la mejora continua al día a día y al ADN de la empresa. Y el tema de la naturaleza de la naturaleza de la empresa en cuanto a los datos, ¿no? O sea, que los datos Sí. de repente, o sea, de la conducción en función de los datos, ¿no? Porque en los productos digitales, bueno, en los productos en general, el tema de la experimentación que estás comentando, desde luego con productos digitales, o sea, es alucinante, ¿no? Lo que se puede hacer si se hace bien. Sí. Y una cosa que yo he hecho mucho en falta, que no se habla mucho, es del tema de... Bueno, depende mucho de la naturaleza del producto, del sector y de qué es, pero cuando los productos salen al mercado, luego yo creo que es muy necesario, en la mayoría de ellos, estar de forma constante, ir analizando con datos y hacer auditorías sobre qué tal está el producto, qué tal están las funcionalidades que tiene ese producto, qué tal están esos formularios, si se siguen rellenando igual, si se están rellenando un poquito peor, para poder, bueno, dentro de esa auditoría, tomar decisiones tan difíciles como la que has comentado tú antes de esta mierda que acabamos de hacer, se confirma que es una puta mierda y no va, y hay que decidir qué hacer. Hay que decidir si invertimos de nuevo una cantidad de tiempo X, dinero y tal, en mejorarlo y tratar de que se utilice, porque seguimos confiando en que se tiene que utilizar, o directamente lo tiramos a la basura y nos ponemos en otra cosa, ¿no? A cortar. Sí. Que es una decisión complicadísima en un equipo de 10 personas. O sea, en una empresa como la tuya tiene que ser brutal, ¿no? A mí un día un sueño, en este último año he conseguido una cosa que es una tontería, he quitado la columna Don de Gira, la he renombrado, y ese es uno de mis sueños que más o menos he cumplido. Y otra de las cosas que me encantaría medir algún día en mi vida... Otra camiseta. Conseguir quitar la columna Don de... Pero lo que has dicho es súper importante, Guillermo. ¿Cuántas cosas de las que añadimos luego tenemos el valor de quitarlas? Sí, sí. Porque hay muchas partes del producto que a medida que el producto crece, al final el cliente va cambiando, va teniendo nuevas necesidades. Tú estás incrementando un producto y puede que haya cosas que se empiecen a utilizar y otras que se dejen de usar, que a lo mejor tuvieron mucho éxito en un momento. A mí me encantaría saber cuántas cosas de producto se añaden, en plan de incrementos más, pero también ver los incrementos que quito y dejo espacio para otros. Porque tú has dicho que es una decisión muy dura y yo sigo pensando que es muy dura y no es algo que vea habitualmente. Echar para atrás. Claro. Es que es muy difícil de tomar y no se habla de esto habitualmente y no se habla por una razón, porque no se hace. Sí. Se quedan zombies y luego sale un mega refactor por no haber ido manteniendo el producto vivo tanto añadiendo como quitando. Y esperamos a lo de siempre, no, es que esto, como hay que rediseñarlo todo, cuando lo rediseñemos ya, bueno, efectivamente, cuando se rediseñan normalmente ya no forman parte, ¿no? Las cosas que no se usan ya no forman parte, pero ostras, igual podríamos haber ganado muchas
cosas, ¿no? Lo que sea, tiempo, dinero, facilidad de uso. Código, Sí. es que es código que no tienes que mantener, código que no tienes que refactorizar, incidencias que a lo mejor no tienes que gestionar, es decir, es dinero al final. Sí, sí. Sí, yo creo que no lo he hecho nunca, borrar una funcionalidad entera. Es una cosa y también como también un sueño, ¿no? De decir, hostia, qué guay sería. Porque en tiempos, yo en ese momento cuando tuve mi propia startup de JavaScript y demás, éramos como muy, o sea, teníamos 1000 features, al final era un producto hiper complejo. Éramos jóvenes e inexpertos, pero ahora mismo que sería rollo, hostia, E quitaba la inocentes. mitad. O sea, sí, sí. O sea, vas pivotando y cada vez eso, tienes más cosas. Y un equipo pequeñito encima y además no puedes permitirte tener tantas cosas. Entonces ahí solo en la parte quizás de miedo, ¿no? Es decir, de algo que se usa poco, que no aporta mucho valor, tal, bueno, ahí se queda. Y eso lo aprendes a hostias, pero digo, luego cuando ya no es tuyo, tú lo recomiendas, a veces lo dejas caer, oye, pues si lo quitamos, no, hombre, porque esto ahora no se usa mucho, pero igual si le damos una vuelta se vuelve a usar. Dice, pues no lo sé, pero yo lo quitaría. A mí me gusta mucho sobre ese tema, me gustan mucho los artículos que tienen escritos la gente de Intercom, de la aplicación, de la herramienta Intercom, de mensajería y tal. Tienen un libro específico sobre gestión de producto, en el que hay un par de capítulos en los que hablan mucho sobre la auditoría de producto y sobre cómo tomar la decisión, ¿no? De si mejorarlo, bueno, de cómo lo toman ellos, las decisiones, ¿no? También hay que tener en cuenta que este tipo de libros los editan de una forma muy marketingiana, ¿no? Pero es muy interesante, dan ideas muy interesantes ahí. Sí, sí. Me Oye, interesa, sí. Dime. y siguiendo hablando de los datos, antes comentabas una cosa que es muy evidente y es cuando hay una interpretación diferente de los datos o cuando las fuentes de datos son diferentes, se monta un pifostio de cojones. Lo estamos viviendo todos ahora mismo con el coronavirus. Es verdad. Eh, Dani Dani no, Dani en la curva de Aragón ya ha tenido esto en cuenta Sí, y le está joder. funcionando de maravilla. Estamos, vamos, ahí yo estoy dando mal todos los días a las personas, bueno, a Julián, uno de los chicos que trabaja en Aragón Open Data, en el gobierno de ¿Sí? Aragón, y estoy en contacto todos los días con él de, oye, que ha habido algo raro con los datos, porque él, claro, es el que los publica, pero tampoco es, o sea, el cómo se recaban no lo tenemos muy claro, ni él ni yo. No sé ni siquiera si ellos, pero bueno, es una discusión aparte. Claro, es Pero que vamos, ahí es andamos. un tema bastante crítico en realidad. Pero bueno, me lleva a poder cambiar de tema y saltar al coronavirus. Venga. Venga, sí, 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 porque además Hacía tiempo que no hablaba de él, tenía ganas. Sí. Sí, ¿verdad? que no se habla ya, es que ha pasado de moda. Ahora que estamos ya casi de desescalada, bueno, casi no, ¿estamos de desescalada o no oficialmente? Yo creo que sí. Mañana, ¿no? No sé. Mañana. ¿Cómo están las cosas en Chile? ¿Y tú estás ahora Eso, mismo en Madrid? Yo no sé dónde estoy, Bueno, Guillermo, la verdad. Ya hay un digo yo. momento porque estoy en Madrid, pero al final hago más horario de trabajo chileno y al final, como yo he hecho una vida allí, hablo con un montón de gente todavía allí. Entonces, estoy aquí viviendo allí y cuando estoy allí estoy aquí, es decir, es un poco, o sea, no estoy ni 100% en Chile ni 100% en España, para serte sincera, pero bueno. En Chile, bueno, eh, en Chile los números son muy diferentes a España, son bastante más bajos. Y, y ellos empezaron a hacer otro tipo de gestión con todo esto del confinamiento. Sí hubo unas 2-3 semanas que hubo una cuarentena general, pero luego lo que hacen allí, como los grandes barrios de las ciudades, les llaman comunas. Y lo que están haciendo es, primero hay un toque de queda ahora mismo en todo el país, que son las 10 de la noche, para evitar, si me vas a ir alguna palabra chilena hablando de Chile, iba a decir juntas nocturnas. Pero bueno, que la gente se junte, salga y demás. Y luego hay cuarentena obligatoria que va por comunas, es decir, ellos van monitoreando los datos, cuando ven que hubo una sube dicen, uy, a casa, y dejan el resto. Pero sí es cierto que las medidas para estar fuera sigue siendo mantener distancia, mascarillas, la restauración está cerrada, hay algunos parques que están abiertos pero porque la gente se vaya a hacer picnics y yo he visto, por ejemplo, la semana pasada fotos de amigos que ves que el parque está la gente haciendo picnics y demás, pero sí respetan la distancia, obviamente también tienen sus casos de gente que no respeta tanto, pero bueno, se está gestionando diferente también porque los datos son diferentes. Claro. ¿Y cómo lo estás llevando tú con el trabajo? Porque imagino que habrá sido un cambio brutal, ¿no? En la empresa.
Está siendo muy delicado. Al final yo, por ejemplo, me vine a España porque digamos que en muy pocas horas pasaron como muchas cosas, que fue como mi madre tenía síntomas, no podemos decir que estuviera contagiada ni nada porque no se le hizo ningún test, pero como que llevaba varios días con fiebre y empezó a encontrarse bastante peor. La empresa, para empezar a intentar, obviamente, cuidar su caja, ya se vio comprometida y nos propuso una reducción salarial, ¿vale? Para que nosotros voluntariamente la tomáramos. Y ese mismo día empezaba una cancelación masiva de vuelos, porque era ya cuando se hablaban de los cierres de fronteras Sí. en Europa y también en Latinoamérica. Y claro, yo veía que se estaban cancelando los vuelos y el vuelo Santiago-Madrid iba a haber los próximos 3 días. Entonces, en 6 horas tenía como esos 3 inputs y era una especie de ahora o nunca, ¿no? Y me vine. Hice un par de maletas, que yo creo que al final con esto de estar en casa creo que he abierto la mitad de una y me vine. Y bueno, el impacto en nuestra industria está siendo extremadamente fuerte porque tenemos los aviones parados, ¿no? Y un Sí, avión parado además, es lo más caro que puede tener una aerolínea, porque tú tienes que pagar un montón de cosas para volar durante el vuelo, pero si el avión está parado también y ahora mismo se van tomando medidas semana a semana a medida que hay noticias de cómo va la crisis, de cómo está impactando en la operación de los vuelos y obviamente, y encima la TAM es una empresa que cotiza en bolsa, así que casi todas sus grandes noticias son públicas en Chile, se va a redimensionar. Y todavía no sabemos ni cuánto, sabemos que va a ser en los próximos 2 meses, no sabemos cuánto, no sabemos cómo puede ser este redimensionamiento, cómo puede impactar en la estructura, hay mucha incertidumbre, así que hace falta bastante paz interior y paciencia. Pero sí está siendo un periodo muy duro y sobre todo está siendo muy duro la parte emocional con las personas. Es decir, yo un 60% de mis semanas son uno a unos emocionales con gente. Y hay días que tú también tienes tus preocupaciones y tus cosas y tienes que respirar hondo y a lo mejor no estás capacitado para hacerlo, pero el coste emocional ahora está siendo muy duro. sí, sí, porque es un poco el rollo de que, como, bueno, siempre, que aquí ya lo hemos hablado alguna vez en algún capítulo más, ¿no? Que no es un momento de que la gente está trabajando en remoto tranquilamente en casa, es que No. estás confinado, no, o sea, estás con 1000 preocupaciones, con 1000 líos, con pues, tema ahora de una crisis sanitaria, pues vamos a pasar o ya hemos empezado con una crisis Sí, económica, que ya veremos esto cómo acaba y cada uno en su sector. Estamos más o menos jodidos, pero bueno. sí, sí está siendo duro. Más que cómo acaba, cómo empieza ahora la cosa. Sí. Sí, de hecho Bueno, ahora quiero volverme porque al final yo tengo mi vida allí y cuando vayan pasando cosas quiero estar allí y demás y ahora estoy viendo cuando hay vuelos de repatriación y menos mal que un mes antes me di de alta como residente chilena. Aún así, por tener una visa con contrato y los documentos te permitirían montarte en un avión así, ¿no? Pero si no, no habría podido, no se podría volver. Pues sí, sí. Buen lío. Vaya Así lío. que bueno, Vaya lío, Dani, vaya lío. vaya lío. Joder, sí, sí. Como Esto ya a ver si puede ir al pueblo y problemas de... vamos, nada que ver, desde luego. en Bueno, al realidad, final a todos nos pega de alguna manera. en realidad lo Sí. estaba pensando que en tus últimas publicaciones y las últimas veces que te he escuchado hablar, hablas mucho de este año un poco como de muchísimo crecimiento personal, ¿no? Y tienes un artículo en el que a mí se me ha quedado un poco grabado una cosa que pusiste de que tenías vértigo a la libertad. Uf, sí. Y que como eso había cambiado, ¿no? Como ahora te encontrabas como mucho más dueña de tu vida. Entiendo que ahora, en este momento tan crítico, ¿no? De una realidad totalmente distinta, casi distópica, todo esto será como un barullo, ¿no? De estar trabajando fuera, estar en Chile, tener estos cambios en tu vida tan grandes. ¿Cómo se lleva esto? Complicado, o sea, no te voy a negar, llevo ya, creo que son 6 semanas aquí y es complicado Llevas un año y medio en Chile, ¿no? un poco menos, porque en enero hice el año y estamos en abril, Ujú. o sea, 1 año, 3 meses. Ajá. Y ¿por dónde quieres que empiece? ¿Por lo del gran cambio personal o por el barullo actual? Elige tu propia aventura.
Bueno, te cuento un poco, voy de ahora y voy atrás. Sí, porque al final yo me fui allí, una de mis grandes motivaciones fue que encontré una oportunidad profesional, pero también había una oportunidad ah, personal que es donde, que es lo que más me ha impactado quizá este año. O sea, no quiero despreciar la parte profesional, pero he tenido como que más retos personales que profesionales. Y claro, ahora mismo yo estoy allí porque encontré un trabajo, empecé a hacer mi vida y sin saber cómo va a evolucionar el trabajo, claro, yo ya no es que diga, bueno, me quedo sin trabajo aquí y busco otra cosa. O sea, puedo buscar otra cosa o puedo irme a vivir a otro sitio. Y quieras o no, hay una parte de ti que se da cuenta de que podrías elegir, entre comillas, obviamente, con distintos tipos de condiciones, otro sitio, pero dices, bueno, ¿y dónde? ¿Más cerca de la familia? ¿O me voy a la aventura e intento irme a otro lugar, tal y como están las cosas, dónde te van a dejar entrar? Si me cambio, ¿qué quiero hacer? ¿Qué no querría hacer? Con todas las cosas que he ido probando y aprendiendo, ¿me quiero enfocar en algo? ¿Quiero tener un rol similar? Y bueno, yo soy una mujer bastante autoexigente, y hay veces que he tenido días muy difíciles en las últimas semanas, ¿no? Porque la incertidumbre, como no tengas esa paciencia y sobre todo como no tenga la paciencia de tengo que esperar a que pasen cosas, tener más información para decidir, eso es horroroso. Yo me acuerdo de los primeros días con todas las emociones de la parte personal, de venirme aquí, pero si ya no vivo aquí, me he venido aquí, bueno, me adapto aquí, pero trabajo allí. O sea, había un momento que tenía un cacao y era, o sea, la montaña rusa de emociones, la variabilidad era enorme. O sea, era de muy emocionante o de, pero ¿dónde voy? Y con todo lo que he liado, ahora cómo sigo, ¿no? Y ahora tengo variabilidad todavía, pero es más chica. Yo hoy estaba pensando un poco en ello y al principio era como una montaña rusa en plan Dragon Khan, ¿no? De subidas y bajadas como muy extremas. Ahora es como una montaña rusa de niños. Es decir, hay subidas y bajadas, pero digamos que ya hay un poco más de calma y de tranquilidad porque no tengo tanta información como para decidir qué hacer. Y mi mayor esfuerzo es en intentar estar tranquila, observar, ver cómo están evolucionando las cosas en distintos países y a medida que pasen cosas, ahí ver cómo me siento y si eso me gatilla alguna decisión. Aporta mucha calma, supongo que tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿eh? Pero yo creo que aporta muchísima calma a nivel personal, entender y interiorizar y actuar teniendo en cuenta que hay muchas cosas que están fuera de tu control y que como no puedes hacer nada hay que dejarlas pasar y observarlas simplemente, ¿no? Ostras, pero eso para una mente analítica, ingeniera de telecomunicaciones, tal, Es complicado. es súper difícil, se entiende que es súper difícil porque claro, Es complicado. están Pero eso acostumbrados a tenerlo todo bajo control y más... Pero yo un día perdí el control, que eso viene un poco relacionado con lo del cambio de vida. No perdí el control, sino que hay veces que, en mi caso, como que sentías que tenía el control de algo y un día me di cuenta de que no, ¿no? Al final, yo me fui a Chile porque unos meses antes me di cuenta de que no era muy feliz en mi vida. No entendía por qué no lo era, porque supuestamente tenía absolutamente todo, pero yo por dentro no lo era. Y entré en un proceso de oscuridad súper complicado. Y un día me di cuenta que quería cambiar toda mi vida. No sabía cómo, no sabía por dónde, pero yo sabía que no estaba bien y que yo no me quería sentir así. O sea, que yo quería me quería sentir feliz. Cada uno en su felicidad necesita sus cosas, ¿no? Pero yo no estaba bien. Y la TAM llegó en ese momento, en el momento en el que yo no estaba bien, pero sabía que quería cambiar. Y de repente me salió una oportunidad que profesionalmente era un reto era más grande, demasiado grande quizá, muchas personas, pero era un reto profesional que me permitía hacer un trabajo y ver si podía tener un impacto en más personas y más productos y por tanto más clientes. Me permitía vivir fuera de mi país de origen, que era algo que siempre había querido hacer, y empezaba de cero. Bueno, tenía un trabajo, pero no tenía nada más. Viajar, por definición, hace que reestructures un montón te obliga... Fue durísimo porque yo llevaba 10 años de mi vida en una zona de confort a todos los niveles y claro, yo soy una persona, como tú has dicho, analítica, tengo mi lado cuadriculado, mi foco, mi plan, me pongo a persistir y me tengo que cansar mucho para cambiar cuando tengo un objetivo y a mí, claro, todo ese plan de repente me falló, no me salió bien y me di cuenta de que había otros planes. Y que a veces a lo mejor te cierras tanto en uno y un día te cuestionas, interiorizas un poco y te das cuenta de que las cosas no van bien o como deberían de ir, ¿no? Entonces, irme
me vino muy bien para partir de cero y darme cuenta que había muchas maneras de ser feliz, que a lo mejor la tradicional que cada uno hemos podido tener en nuestra educación, y descubrí un montón de cosas mías que yo no sabía de lo que era capaz, ¿no? Primer mes y medio cuando yo llegué allí, hubo un momento que dije, te has pasado, Vanessa, te has pasado de la raya. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y te lo juro, yo lloraba todas las noches. Además, empecé a vivir en un apartahotel, llegué allí en pleno verano, estaba viviendo en un apartahotel que era terrorífico, y abajo estaba lleno de una zona de restaurantes, terrazas, todo el mundo tal, de cachondeo. Yo llegaba todos los días a mi casa del trabajo, no tenía amigos, me metía en la cama, me ponía tapones y lloraba mientras la gente estaba de fiesta, porque yo decía, de verdad, o sea, callaros, yo no quiero, solo quiero estar triste ahora, porque tenía que reaprender muchas cosas. Y se tardaba tanto que yo estaba acostumbrada, bueno, tienes tus hábitos, tus rutinas y todo es rápido. Sí. Entonces hay tantas cosas que cuando las quitas no te das cuenta de lo que cuesta volver a hacerlas, que lo pasé muy mal, pero lo conseguí, ¿no? Al final yo me puse, claro, busqué otro objetivo, dije, hay gente que lo hace, yo quiero ser de los que lo hacen o no. Dije, yo quiero ser de los que lo intentan hasta que no pueden. Lo más malo que me podía pasar es que me volviera a España a casa de mis padres. Y era en plan de, aprendí a tener paciencia y me costó mucho. Yo no era una persona que tuviera mucha paciencia. Me viene muy bien en la parte personal y en la laboral. Tenía más laboral que personal, pero aprendí a tener paciencia y aprendí a conectar más con el día a día, conmigo y a fluir. Al final yo en España estaba como muy conectada, por ejemplo, a muchas redes sociales, mucha la parte de trabajo y demás. Y yo cuando empecé en Chile dedicaba mucho tiempo a mí y a mi vida y era algo nuevo para mí. No tenía amigos, tenía que buscar casa, tenía que amueblarla y eso tiene un coste personal muy alto. Pero bueno, creo que al final lo he conseguido y todo lo duro que ha sido todavía mucho más enriquecedor, pero hay que pasarlo. Hay que pasarlo. Qué guay, qué bueno. Hola. Sí. Qué interesante. Muchísimas gracias por esta reflexión y contar un poquito tu experiencia. Muchas gracias, Guillermo. Porque de estos temas no se suele hablar tan abiertamente y creo que es muy interesante porque al final estamos todos en el mismo libro, ¿no? Sí. Y pasamos por las mismas cosas y tenemos que aprender también a exponerlas, a entenderlas, a coger las experiencias de otros. Y el vértigo a la libertad que decías venía de ahí, ¿no? De que uno te das cuenta de que puedes elegir pagando el precio de los cambios, pero que realmente tu vida es tuya y puedes cambiarla apechugando, pero puedes. Y claro, cuando te sientes así, tienes mucha felicidad cuando ves opciones, pero sabes que esas opciones son decisiones y que tienen un impacto y una responsabilidad. Entonces... Tantos. Pero yo creo que ahí también viene muy bien eso que has dicho antes, de la herramienta de pensar, bueno, qué es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Si me pongo a trabajar en esto o si cojo esta dirección. Para las mentes analíticas, que yo también me sumo un poco a esa forma de... Ya somos dos. Viene muy bien, ¿no? Utilizar ese análisis para decir, bueno, ¿qué sería lo peor? Para recalcular y decir, bueno, pues para tanto, ¿no? No, y luego te das cuenta que se sale. A ver, si te cuidas y dedicas el tiempo y tienes paciencia, al final de las cosas, yo creo, obviamente no situaciones muy graves con enfermedades y demás, pero yo creo que hay muchas cosas de las que luchando podemos salir. Bravo. Gracias. No, yo no era broma con los posits, yo tengo aquí todo lleno de posits. Yo tengo aquí mi chuleta también, ¿eh? Bueno, vamos todos igual, ¿eh? ¿Cómo lo ves, Dani? ¿Hay alguna cosa que quieras comentar más con Vanessa? Pues no sé, es que a mí me ha molado de todo y me podría abrir otra cerveza y seguir charlando otro ratazo, ¿eh? O sea que... Está un poco vacía. Sí, voy un poco ahí... Pero no sé, sí que hay un montón de cosas que sí que me molaría comentar, pero no sé si se nos va un poco de madre, porque la verdad es que no controlo el tiempo que llevamos. Se nos está yendo ya hace rato. Como de costumbre. Pero eso es una buena señal, que haya conversa. Es que cuando se está a gusto se vuela el tiempo, es lo que hay. Sí, a mí me encanta, chicos, que hayáis organizado esto, de verdad. Muy agradable. Nos estamos pasando pipa. Sí, la verdad que está muy guay charlar con gente que mola, sí. Está guay. Pues nada, vamos cerrando entonces, ¿no? Muy bien. Nada, muchísimas gracias, Vanessa. Es un placer tremendo siempre hablar contigo.
Sí, Muchas gracias a vosotros, Guille y Dani, de verdad. Ha sido un gusto estar este ratito de la tarde aquí. Sí, un ratito ahora, bueno, a ver si en la siguiente cerveza hay oportunidad de tomárnoslo presencial. Wow, O si no, organizamos otra cerveza virtual, porque esto a saber. Y como te tienes que volver a Chile, pues habrá que echar virtuales más que presenciales. De hecho, esa es buena, porque ahora yo, claro, al irme allí, el contacto en remoto con gente cuando estaba fuera era como habitual, y cuando empezó lo del COVID era como todo el mundo descubre Zoom, las videollamadas, y decía, ya era hora de poder Bienvenidos. asistir a algún evento en España conectándote en remoto o Sí, escuchar o ser speaker o algo. Yo espero que eso se mantenga, porque a los que estamos lejos y sí, todavía guardamos el cariño de los compañeros y de las comunidades, espero que se mantenga esa puerta abierta, la verdad. sí, yo creo que sí. Sí, para el tema de cosas en remoto, desde luego, esto ha venido de maravilla. Sí. Sí, es que se puede decir que ha venido de maravilla para algo, quiero decir. Para algo. Sí. Sí. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por la tarde y por esta A invitación. ti. Muchísimas Por un gracias. ratito. No te Chao. preocupes. Chao, chao. Adiós.